Bienvenidos al segundo ejemplo, en donde en este ejercicio se nos pide encontrar la suma resultante de algunos desplazamientos. Esos desplazamientos nos están marcando que son 3. Tenemos el inciso A, que dice que son 10 pies al noroeste, el inciso B, que nos dice que son 20 pies al noreste, y el inciso C, que nos marca que son 35 pies hacia el sur. Para comenzar con resolver este ejercicio, voy a hacer un pequeño diagrama, el cual ilustre los desplazamientos que se generan en cada uno de los incisos. Primero vamos a poner algo así. Vamos a tener nuestro diagrama, vamos a decir que este es el norte, que este es el sur, y vamos a poner este aquí y oeste por acá, ¿sí? Recuerden que para esto, si ustedes pueden hacerlo con su regla, para que midan bien las longitudes, sería lo ideal, ¿sí? Yo en este caso pues voy a hacer algo aproximado. En el inciso A me marca el 10 pies al noroeste. Entonces voy a poner que son 10 pies, más o menos algo así. Al noroeste, lo voy a asumir que es, bueno, si me está diciendo que son 10 pies al noroeste, está tomando en consideración que es exactamente entre el norte y el oeste. Entonces, su ángulo va a ser de 45 grados. Y este va a ser mi inciso A, 10 pies al noroeste. Y de aquí vamos a identificar que tenemos 45 grados. Muy bien. Ahora, seguido de esto, el inciso B nos dice que tenemos 20 pies al noreste. Entonces, pero aquí nos marca, creo que no lo escribí, pero son 20 pies al noreste con 30 grados. 30 grados, vamos a ponerlo por aquí. 30 grados de inclinación. 30 grados de inclinación. Y vamos a ponerlo hacia acá. Entonces va a salir este así y tiene 30 grados de inclinación con el eje de las X. 30 grados y luego vamos a poner el inciso C, y el inciso C dice que son 35 pies hacia el sur. Esa nos está diciendo que es totalmente hacia el sur, es decir, que no hay alguna inclinación con el este o el oeste, entonces es directo hacia el sur. 35 pies, ¿sí? Pues más o menos ahí serían, contando las escalas, pues, deberían ser 35, ¿sí? 35 pies. Y este va a ser nuestro otro vector. Entonces, la incógnita o el objetivo del problema pues es encontrar la suma resultante. Esa suma resultante va a estar dada por la sumatoria de este vector más la sumatoria de este vector más la sumatoria de este vector, pues en términos de sus componentes. Y esa pues va a quedar de aquí hacia acá. Esa es la sumatoria de ese vector. Entonces, esa es la resultante. Muy bien, a ese lo podemos llamar D, vector D. Muy bien, entonces, si consideramos que D es igual a la sumatoria de A más B más C, que es lo que tenemos aquí, es A, B y C. Si sabemos que D va a ser igual a A más B más C, pues en forma gráfica, podemos medir el valor de la resultante D.
de la resultante B. Eso lo pueden hacer ustedes si hacen a escala, midiendo cada uno de los vectores con una regla y medir pues realmente cuánto mide D. Lo que no pudieran medir es de manera muy precisa es el ángulo, más que con un transportador pudiéramos calcular el ángulo que existe, a lo mejor con el eje de las X o con el eje de las Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacerlo esto de manera analítica. De manera analítica. ¿Qué necesitamos para hacerlo de manera analítica? Bueno, para hacerlo de manera analítica necesitamos tener los componentes de los vectores. Vamos a calcular los componentes de los vectores. Componentes de los vectores. Y vamos a empezar con el vector A. Vamos a poner aquí el vector A. Primero, el vector A, si lo hacemos si lo ponemos en una escala más pequeña, más o menos para ver su comportamiento, pues el vector A tiene aquí un ángulo de 45 grados, ¿sí? Sabemos que un vector tiene componentes en X y componentes en Y cuando estamos trabajando en dos dimensiones. Este es nuestro vector A. Y su longitud o magnitud es de 10 pies. Muy bien. Ahora, si se fijan o si observamos, el vector va hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, si yo solamente me moviera en el eje de las X para tomar la dirección del vector, es hacia el lado izquierdo, en X. Y el vector sube o baja. El vector sube, o sea, va hacia arriba, en el eje de las Y. Entonces, esto me va a ayudar a determinar que el sentido para X es negativo, es negativo, y para Y es positivo. Sube, positivo, baja, negativo. Izquierda, negativo, derecha, positivo. Muy bien, entonces me voy a apoyar de las funciones trigonométricas para identificar sus componentes. Vamos a decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno, la función seno, me da lo que está enfrente del ángulo. ¿Qué es lo que está enfrente del ángulo? Si tuviera yo algo enfrente del ángulo, pues es la distancia vertical. O sea, enfrente es esto de aquí, es la distancia vertical. Y eso sale con el seno, porque es el cateto opuesto, lo que tengo enfrente. El coseno sale con el cateto adyacente, lo que tengo abajo del ángulo. Abajo del ángulo tengo esta parte de aquí, que es el componente en X. ¿Sí? Entonces, el componente en X me va a estar dado por el coseno y el componente en Y va a estar dado por el seno. Entonces, el seno calcula para este ángulo el componente en Y. Y el coseno es igual a, vamos a poner, coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, me da el componente en X. Componente en X. Muy bien. Entonces, sustituyendo valores, vamos a tener que el seno del ángulo, el ángulo si lo conozco, seno de 45 grados, va a multiplicar a, bueno, esto sería así, el cateto opuesto es mi incógnita, no sé cuánto vale, pero mi hipotenusa sí sé cuánto vale. Mi hipotenusa vale 10. Entonces, aquí vamos a poner el valor de 10 y vamos a despejar el cateto opuesto. El cateto opuesto va a ser igual al seno de 45 grados que multiplica a 10. Entonces, el cateto opuesto nos va a quedar que es igual a
cateto opuesto es igual a 7.071 y este es el componente en X. Entonces vamos a llamarlo fuerza en A, vamos a ponerle fuerza A y su componente en Y, el vector A o la fuerza A en Y, ¿sale? Ahora vamos a repetir lo mismo, pero para el componente en X. Recordamos que para este ángulo, si habíamos dicho que para Y era seno, entonces para este es coseno. Entonces nos va a quedar coseno de 45 grados es igual a cateto adyacente, que no sé cuánto vale, y es 10, que es mi componente, el cateto adyacente, el componente en X. Entonces esto va a ser igual a cateto adyacente es igual a el coseno de 45 grados multiplicado por 10 y cateto adyacente es igual a menos 7.071. Muy bien, fuerza A en X. Observen lo siguiente. El cateto adyacente tiene bueno, aquí falta un igual. Tiene un signo negativo y eso es correcto porque la precisión que habíamos hecho inicialmente es que la fuerza en X va hacia la izquierda, entonces eso es correcto. Y aquí es positivo y habíamos dicho que era positivo, entonces cada que calculemos algo hay que tomar en consideración todos esos aspectos para comprobar que lo que vamos haciendo por lo menos tiene sentido, ¿sí? Ahora vamos con el componente del vector B. El vector B, pues bueno, vamos a dibujarlo aquí de manera representativa. El vector B tiene aquí que son 30 grados con el eje de las X. Aunque esté acá arriba, recuerden, aquí usamos el trasladar los ejes. Este eje pues está ahí, pero pues es como si también lo tuviéramos aquí, ¿sí? Entonces, bajo esa consideración, sabemos que esto es X y está positivo, es decir, avanza hacia la derecha y sube, o sea, también nos debe de dar positivo. Entonces, vamos con los componentes. Vamos a decir que para este ángulo, igual, el seno que involucra el cateto opuesto, pues me va a dar la parte de Y, que es lo que está enfrente, lo que está opuesto a mi ángulo, ¿sí? Entonces, el seno va a dar la de y el coseno va a dar la de X. Entonces aquí vamos a poner fuerza de B en Y. Ya vean que ya estoy omitiendo esta representación. Ya nada más me voy a limitar a poner que el seno de 30 grados multiplica a la hipotenusa, que en este caso el valor de la hipotenusa es de 20. Es de 20. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar seno de 30 por 20 es igual a 10. Y la fuerza de B en en X, índice X, es igual a el coseno de 30 grados por 20 va a ser igual a 17.32. Aquí lo puse de manera directa, pero recuerden que esta parte pues está involucrada con esto, ¿no? El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Quiero conocer el cateto adyacente y despejo. Entonces el ángulo pues cambia y la hipotenusa cambia. Entonces de manera análoga fue que hice esto que está en color morado, pero se sigue la misma metodología que esta parte de acá. Esto es ya cuando tenemos un poquito más de práctica para poder saltarnos esos pasos, pero quería hacerlo de las dos formas para que vieran qué es lo que representa cada operación. Luego cuando consultamos algún libro o algún ejercicio, solamente a veces nos aparece esto, y aunque en algunos casos puede llegar a ser intuitivo de dónde sale,
pues en algunos otros parece un poco más confuso, más complejo de dónde provienen esas operaciones, pero el origen principal es este de aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos los componentes de esas dos fuerzas. Los componentes de la fuerza C, pues realmente no tiene sentido calcularlos porque sabemos que solamente hay un componente activo, que es el componente en vertical, que es de 35 pies y va hacia abajo. Entonces este es hacia abajo, es negativo y vamos a decir que la fuerza en C, en Y, es igual a menos 35. ¿Ve? Y la fuerza en C en X, pues como solamente va hacia abajo, vale 0. No tiene ninguna inclinación hacia el lado de las X, ni positivo ni negativo, por lo tanto su componente vale 0. Y ahora lo que vamos a hacer pues es hacer la sumatoria de esos componentes. Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X y esta siempre se pone como sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, representando que ambas están igualadas a 0 porque estamos hablando de condiciones en equilibrio. Muy bien. Ahora vemos que mi sumatoria de fuerzas en X, pues sería fuerza A en X más fuerza en B en X más fuerza en C en X que vale 0, pues no tiene caso ponerla. Y luego tenemos fuerza A en Y más fuerza B en Y más fuerza C en Y. Entonces, de aquí vamos a decir que la sumatoria de la fuerza en X nos da de 17.32 y más 17.32, que es esta, la de B, y la de A es menos 7.071. Bueno, creo que lo voy a poner al revés. Menos 7.071, que es la fuerza A en X, más 17.32, que es la fuerza en B en X. Y esto nos da igual a 10.249. X es igual, es en X. Y la fuerza A en Y, la primerita nos dio de 7.071 y luego más 10 y más menos 35, ¿sí? Entonces, más menos 35. El resultado nos da igual a 17.929. Muy bien. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 10.249, que es un componente en Y, y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 10, y esto es menos, es menos 17.929 en J. Ese es vertical. Vamos a observar y a comparar que estos son los componentes ahora, los componentes del vector D de dedo, en donde sabemos que el vector D inicialmente era este, que tiene un desplazamiento en X positivo y un desplazamiento en Y negativo. Eso quiere decir que X debe ser positiva y Y debe de ser negativa. Vamos a verificar. Y así es, X es positivo y Y es negativo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que tiene sentido nuestro cálculo. Para calcular la magnitud del vector D, pues basta con calcular su magnitud, que corresponde a la sumatoria de las fuerzas en X elevadas al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y elevadas al cuadrado. Y eso involucra pues este valor
y este valor de acá. Y esto nos va a dar como resultado igual a 20.65. Esa es la magnitud del vector. Ahora, vamos a calcular, una vez que ya sabemos esa magnitud, voy a representar aquí el vector D. El vector D, recuerden aquí está X, pues D vale 20.65. Lo que yo quiero conocer a lo mejor pues es este ángulo de aquí. Y este ángulo lo saco con el seno. ¿Por qué con el seno? Porque el seno involucra al cateto opuesto y me va a dar, va a involucrar esta parte. Vamos a ver cómo quedaría. Seno del ángulo es mi incógnita, realmente ahora mi incógnita es el ángulo. Es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Conozco el cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso pues es un valor que ya conozco, que es el valor en Y, menos 17.929, menos 17.929 entre la hipotenusa que vale 20.65. Y entonces el ángulo es igual a 60.25 grados. Y recuerden que este es un ángulo negativo. Y ese de 60, pues quiere decir que aquí tenemos 60.25 grados hacia abajo, en este sentido, ¿sí? Entonces calculamos y obtuvimos la magnitud y calculamos y obtuvimos el sentido de esa suma de esa resultante que vino o se generó a partir de la sumatoria de las otras tres fuerzas. Con esto terminamos este ejemplo y nos vemos en la siguiente clase.